I know all my troubles are handing your trigger. Take your eyes and your mind from the road. Shoot your mouth, you know you're aiming. Don't forget. Bueno, 2 minutos, estamos en vivo por la pantalla de CN23. Bueno, un agradecimiento a todo el equipo de CN23 por la presentación y bueno, por toda esta puesta que estamos haciendo para iniciar este programa número 1 y que vamos a estar todos los martes a partir de las 22 horas en vivo por esta pantalla. Y para comenzar, claro, el nombre Haciendo Foco tiene que ver con que todas las semanas vamos a hacer foco sobre determinados temas, no sobre un solo tema. Temas que obviamente nos preocupan a todos, temas de actualidad. Hoy podría hablar perfectamente de algo que parece que sea como puesto en práctica en la política. ¿Se acuerdan que hace un tiempo en la política hablaba de que se tiraban carpetazos? Una cosa bastante llamativa, a todos los que nos gusta la política, esto se escuchaba y guarda con porque no, ahora se tiran escuchas. Cosa increíble, es decir, lo bizarro ha llegado hoy el señor Daniel Angelici, que, bueno, ha sido, parece víctima de una escucha, pidiendo por su Boca querido, haciendo estas cosas que uno dice, bueno, me da la sensación que en el fondo lo que hace es terminar de confirmar que el fútbol argentino está fuera de combate. Es decir, independientemente de que él con total normalidad, digamos, uno calcula que en un país normal, el señor Angelici convocó una conferencia de prensa al mediodía, se presenta y dicen, ¿saben qué, señores? Después de semejante papelón, renuncio. De ninguna manera, el señor Angelici se presentó en conferencia de prensa hoy al mediodía y que dijo, bueno, esto es normal. Eso fue todo lo que dijo. Sinceramente, vergüenza ajena, ¿da? Pero bueno, parece que es una nueva metodología. Él mismo lo dio a conocer, dijo, bueno, esto es algo que me están cobrando. Están a conocer los llamados, están los llamados a la expresidenta de la Nación con Parrilli. Y bueno, sinceramente, algo que vos que estás ahí del otro lado, suena hasta gracioso por momentos. Las cosas que se dicen, claro, son charlas muy coloquiales, porque no estamos hablando de algo que hacen en un programa de televisión, sino que lo hacen en una charla privada. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo habla esta gente? ¿Cómo puede ser que se dicen pelotudos, que se hablan de... Bueno, hablan como hablamos nosotros, es decir, esto es como si yo hablo con Santiago Moreno, mi productor ejecutivo, y en un momento lo llamo por teléfono y le digo, che, Santi, y me dice, ¿quién habla? Digo, yo soy yo, pelotudo. O sea, esto pasa, digamos, es lo habitual. Pero claro, se le da otro tipo de magnitud, y me parece que ha pasado a castaño oscuro, porque en el fondo lo que joroba es lo que deja eso. Es decir, que se manejan cosas y que se hablan de temas que verdaderamente todos sabemos que existen, pero claro, cuando se confirman mediante escuchas telefónicas, y jode un poquito, ¿no? Me parece que lo de Angelici ha terminado de tirar una pala de tierra al fútbol argentino, que por otro lado no sabemos cuándo va a comenzar, dicen 3 de marzo, bueno, es todo verdaderamente un misterio. Bueno, pero no vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar de economía, que efectivamente creo que es lo que importa en este año tan particular, vamos a hablar de política, vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires, creo que con el hombre que es, a ver, el cerebro, podemos decir, de María Eugenia Vidal. Es el tipo que arma todo, es el tipo que habla con los intendentes, es el que comanda un equipo de trabajo, una provincia de Buenos Aires que sabemos tiene 135 distritos, así que vamos a estar hablando y vamos a escuchar en minutos nada más la entrevista que nos concedió el señor Federico Salvay, jefe de gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires, e inmediatamente vamos a charlar con intendentes sobre esa entrevista y cómo están viviendo ellos cada uno de sus realidades en un año donde ya pasó el primer año del gobierno nacional. Vamos a ver si efectivamente la obra pública está llegando, si ven algún tipo de reactivación, cómo están viviendo estos cambios económicos, un gobierno que parece no dar en la tecla con lo económico, es decir, uno no sabe si lo hacen de ingenuos, no les sale. ¿Qué quieren que les diga? Es decir, ahora están con este programa, es decir, antes estaba el programa Precios Cuidados, ahora está el programa Precios Transparentes, ninguno de los dos parece que acierta. Yo no sé si uno no entiende la lógica de los empresarios argentinos o qué, pero este tema, vamos a hablar del paro también después de lo que está ocurriendo, la movilización del día 7 y si empiezan o no empiezan las clases. Pero para hablar de economía, tengo el placer, digo, la verdad es que cada vez que lo convoco, el señor Javier Milei está, es un amigo por otro lado. Alguna vez quise hacerme un peinado bastante similar, pero no me sale. En algún momento me lo va a acomodar. Javi, un placer tenerte, como siempre. El placer es mío y a mí me peina Eolo todos los días. ¿Quién? Eolo, el dios del viento. Ah, nada más que eso. Nada más. Javi, a ver, decime Sí, por qué. yo creo en el orden espontáneo, Rodo. Está muy bien, un libertario. Libertario. ¿A quién queda libertario? Si vos tenías que indicar en algún país del mundo que existe algún libertario gobernando, digo. Bueno. Porque, a ver, Donald Trump, No. por eso. Donald Trump no es libertario. Está pensando en cerrarse, está pensando... A ver, digamos, si querés, vamos por la definición de libertario y te digo quién hay libertario. ¿Qué es alguien de derecha?
Alguien de derecha es alguien que no tiene problema con quien vos comercializás, pero le molesta con quién te metés en la cama. ¿Quién es alguien de izquierda? Es alguien que no le importa con quién o quiénes te metés en la cama, pero no te deja comercializar con quien vos quieras. Un libertario es alguien que cree en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Es decir, no es un tipo de derecha. No, claro. No. Con lo cual, como crees irrestrictamente en el proyecto de vida del prójimo, sos lo suficientemente grande y responsable como para comercializar con quien se te dé la gana y para meterte en la cama con quien o quienes vos quieras. Digo, eso es lo que es ser libertario. Esa idea está reflejada en el caso de Estados Unidos, en el Partido Liberal Libertario, y el candidato fue Gary Johnson. Gary Johnson fue gobernador de Nuevo México por 2 periodos, que era lo que podía. Sí. Se lo conocía como Governor Veto, o sea, porque vetó cerca del 53% de las leyes que mandaron. O sea, cada vez que implicaba un aumento de impuestos o avance sobre las libertades individuales, lo vetó. Y no solo eso, sino que además logró reducir el déficit fiscal pasando a superávit fiscal, ¿sí? Bajando impuestos, o sea, que el gasto público lo bajó. ¿Y qué es Donald Trump? No, Donald Trump, para mí lo que es Donald Trump es una respuesta antisistema. Para mí, yo entiendo que los políticos quieren cuidar su negocio y no quieren hacer la lectura correcta. Digo, pero lo que está claro es que en todo el mundo el estado de bienestar no benefició a nadie más que a la corporación política. Entonces, y eso cuando vos escuchás el primer discurso de Donald Trump, dice, acá en Washington se beneficiaron todos, se llenaron de plata y a la gente no le va mejor. Bueno, es eso, el Brexit es también un fracaso del estado de bienestar, ¿sí? Porque básicamente cuando vos, ¿cuál es el problema con el estado de bienestar y con el tema de la inmigración, por ejemplo? Esto el que mejor lo explicó fue Milton Friedman. Dice, mirá, ¿cómo vamos a estar en contra de la inmigración si este país lo hicieron los inmigrantes? Ahora, claro, cuando los inmigrantes vinieron, ¿sí? Vinieron a laburar, ¿sí? Entonces era fantástico que vinieran. Entonces cada uno vino a forjarse un destino y todo se empujaba. Cuando vos tenés estado de bienestar y hay cosas que no se pagan, que nunca son gratis porque los paga otro, ¿sí? Te pasa lo que te pasó en Inglaterra. Es decir, vos tenías entrándote gente a Inglaterra disfrutando el estado de bienestar que pagaban los contribuyentes ingleses. ¿Y qué hicieron? Y le votaron en contra. Y decime una cosa, Mauricio Macri, yo me acuerdo, fue hace exactamente un año. Mauricio Macri acababa de ganar, vos estabas sentado, estábamos en otro estudio, vos estabas sentado y me dijiste, te pregunté, bueno, mis amigos generalistas me decían, no, ahora llegó la derecha, ahora estamos fuera de combate. Vos te sentado ahí muy libre de cuerpo, me dijiste, no, Macri no es de derecha, Macri es socialista. Me acuerdo, pero es más, después le agregaste el socialismo amarillo, digo. El socialismo amarillo. ¿Es efectivamente un gobierno? Mirá las medidas y te vas a dar cuenta que este gobierno no, digamos, no es un gobierno liberal en lo más mínimo. No lo es. No lo es, o sea, digamos, a ver, de hecho, cuando tuvo que elegir su primer ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, un keynesiano es un socialdemócrata, es un socialista, ¿sí? Y de hecho, digamos, ¿con quién militaba? Bueno, tiene una mezcla, en el equipo económico tiene una mezcla importante. Pero ¿con quién ¿no? militaba Prat-Gay? Con Vicky Donda, Sí. con Tumini, vamos. O sea, digo, esa fue la impronta. Es decir, y cuando vos, cuando vos escuchalo a Marcos Peña, las cosas que dice, vamos a ver de qué lado están. Decime una cosa, ¿por qué no arranca el gobierno en lo económico? A ver, yo quiero decir, y lo sigo sosteniendo, es un gobierno que, para mi sorpresa, ha tenido más éxitos políticos que económicos. Es decir, económica, yo no sé si por el mundo, ¿qué no le sale una? Digo, y, por ejemplo, planteaba recién el programa de precios transparentes. El gobierno pensó que sacándole interés, digo, no sé efectivamente qué pensó el gobierno, pero que los precios en efectivo, el pago de un solo pago, iban a bajar un 20%, y que se iba a pagar el interés que se tenía que pagar. Bueno, no pasó eso. Ahora están diciendo que los empresarios, que los comerciantes no entienden que están fuera de regla. A ver, vamos, me parece que vale la pena, haciendo tu primer programa de este ciclo, explicar por qué estamos como estamos. Básicamente, el gran problema de por qué Argentina el año pasado tuvo una recesión es por un error en el diagnóstico de Alfonso Prat-Gay, un keynesiano.
A ver, de hecho, cuando hace la primera conferencia de prensa, el propio periodista, que además es economista, Carlos Sarriá, le pregunta por el sobrante monetario. Sí. Y Alfonso Pratgay se le ríe en la cara diciendo, no, esa es una pavada, a mí me venían los del fondo, me lo decían cuando yo fui presidente del Banco Central y no existe eso. En realidad, efectivamente existía. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando vos abriste el cepo, la apertura del cepo se hizo mal, porque en lugar de retirarse ese sobrante monetario, se lo dejó. Y después tuvo que salir Sturzenegger a limpiarlo a una velocidad estrafalaria, poniendo la tasa en las nubes, ¿sí? Y, ¿qué es lo interesante? Lo que te marca que la salida del cepo fue mala es que el tipo de cambio terminó pareciéndose más al paralelo que al oficial. Exactamente. Bueno, esto es muy importante porque en el mismo momento vos quitaste retenciones. Esa conjunción de elementos lo que hizo fue duplicar El gasto, el precio de los alimentos. claro, bueno, sí. Al duplicar el precio de los alimentos te pasaron varias cosas. Primero que aumentaste el número de pobres e indigentes. Y al mismo tiempo, a ver, la gente no deja de morfar. Con lo cual, al subirte el gasto en alimentos, vos tuviste que dejar de gastar en las otras cosas. ¿Y eso qué hizo? Te hundió en una recesión. Y como, además, el Banco Central tuvo que salir a limpiar todo ese dinero que sobraba para evitar una hiperinflación, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Te repotenció la suba de tasas de interés y te empujó más abajo la actividad económica. Javi, arranca el gobierno este año en lo económico, porque todos dicen, no, desde el gobierno dicen, no, ya hay síntomas de que la cosa... Yo verdaderamente no veo que haya un síntoma de que la cosa vaya a revertirse. A ver, hay dos cosas para destacar. Digamos, uno tiene que trabajar por el lado de lo que es la inflación y por lo que es el lado de actividad. Desde mi punto de vista, la inflación, sí, esto es algo muy importante, está en un sendero decreciente. A ver, lo que hay que entender es que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Sí. La lógica, cuando Sturzenegger asumió el Banco Central, se tuvo que enfrentar a tres elementos. La tasa de emisión que dejó el kirchnerismo, que estaba cerca del 50%, o sea, con lo cual traías una inercia de 50%. Tenías la bomba de los futuros, que te hubiera llevado la tasa de emisión al 80%, con lo cual la verdadera tasa, digamos, era 80%. Y además estaba este problema del sobrante monetario que pasó igualmente en el 59 y en el 75. En el primer caso la inflación pasó de 20 a 120, en el segundo caso pasó de 30 a 180, o sea, se sextuplicó. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el vamos, cuando tuviste que abrir el cepo porque te quedaste sin reservas líquidas, ¿sí? Eso en otros contextos históricos sextuplicó la tasa de inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que hubiéramos tenido una inflación del orden del 480%, redondeala en 500. Está bien, pero Javi, lo que yo te digo es, pero, quien nos está viendo que dicen, che, la verdad que tenemos un año, va a arrancar este pero año y vamos a tener pero por laburo. eso, pero déjame por favor que te explique esto porque es muy importante. Porque estas son las cosas que después terminan contando. ¿Qué es lo que pasó? Se evitó eso, la inflación promedio mensual del primer semestre fue 4% mensual, con lo cual te da anualizada 60. Sí. La del segundo semestre fue 1,5 mensual promedio, anualizado te da 20. El dato de diciembre terminó en 1,2, que anualizado te da 15. Y si tomás la estacionalidad, digo, la estacionalidad más fuerte, digamos, en la inflación, sea por ejemplo en diciembre, en enero, en marzo, ¿sí? Bueno, eso te lo hubiera hecho de 1, con lo cual la inflación anualizada es 13. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante porque viene la discusión de las paritarias. Y si vos el aumento de salario excede a la suma de inflación más productividad, generás desempleo artificialmente. Entonces, efectivamente, el Banco Central va a lograr poner la tasa de inflación en donde lo está buscando. Y esto es muy importante porque la inflación a quien más golpea serán los sectores más vulnerables. Sí, claro. Digo, esa es una buena noticia. Ahora vamos por el lado de actividad. Desde mi punto de vista, el número que espera el gobierno es muy optimista. Esta expansión del 3,5% promedio. Para que te des una idea, entre puntas, para que se logre ese crecimiento a lo largo del año, entre enero y diciembre, el PBI se tendría que expandir 9%. No hay chances. Es más, si yo tomo la recuperación que tuvo el PBI en el año 2009, sí, con la tasa de interés en el mundo en cero y los términos de intercambio volando, y lo replico para los datos de lo que sería el proyectado del 2017, la expansión del PBI te daría 2,8.
O sea, no llegamos, o sea, y ese contexto no lo tenemos. Con lo cual, me parece que el número va a estar más cerca que el que espera el fondo que lo que espera el gobierno. ¿Es el 1? 2,2%. Y un agravante adicional. Por las características de la recuperación, no se va a sentir porque va a ser amarreta en términos de empleo. Con lo cual, no se va a sentir. Aparte, vos tenés que pensar que para bajar digamos, para hacer frente a la cantidad de gente que entra al mercado, la economía tiene que crecer 3%. Tremendo. Javi, gracias por venir. No, por favor, es un placer y un honor haber Gracias. estado en el primer programa. Gracias. No, gracias a vos.